Bueno, pues antes que nada, nuevamente muchas gracias. Y realmente contento de ver que tenemos representatividad de varios, sector financiero, industria, público, telecomunicaciones, varias disciplinas, CIOs, CFOs, CEOs. Entonces, yo espero que esto pueda nutrirnos a todos nosotros y en verdad sacar mucho provecho de estas 7 sesiones que tenemos programadas para las próximas, me parece que 3 semanas, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir, si alguien me ayuda con la presentación, quisiera compartir algunas reflexiones simplemente para empezar a entrar en materia, algunas reflexiones los próximos minutos que tienen que ver con disrupción digital y básicamente pensar, digamos, como ustedes ya lo han visto, hoy estamos en un punto de inflexión importante. Y este punto de inflexión, bueno, por resultado de la incertidumbre generada por la pandemia, por la economía, en donde, digamos, todos estamos aprendiendo juntos. Y no quiero simplemente hablar de pandemia o no pandemia, pero me parece que es importante, porque la historia nos ha enseñado que hay un ángulo positivo a toda disrupción, y yo creo que esta es una de ellas, y habrá que buscar el ángulo positivo, y que esta genera progreso. Esa es la verdad de las cosas. La siguiente, por favor. Cuando hablo de progreso, hoy quiero hablarles de cómo la disrupción digital y sobre todo este pensamiento exponencial ha generado una transformación difícil de alcanzar con medios tradicionales. Es decir, es una realidad que la transformación digital está apoyando y está acelerando de manera muy importante. Y este proceso pues, fue acelerado, fue apresurado por las necesidades de seguir operando remotamente. Y lo que me parece muy importante es que, y sobre todo para todos mis compañeros que tienen que ver con industria, telecomunicaciones, sistemas, etcétera, rompió el status quo de manera rápida y contundente, lo que anteriormente no se había podido de manera muy importante. Y voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver con los niveles de adopción y solo para abrir boca, la telemedicina, ¿no? Hay países en el mundo que intentaron durante mucho tiempo la telemedicina y después de esta pandemia, 8 de cada 10, hablo de la India y hablo de una dispersión geográfica muy complicada, donde se había invertido en tecnología, telecomunicaciones, doctores, y ni los doctores ni los pacientes se acostumbraban realmente a la interacción virtual, y hoy 8 de cada 10 consultas en Nueva Delhi se hacen de manera digital. Así que, ¿qué pasó con lo que llamamos transformación digital? Se aceleró y rompió el status quo. Pero también quiero tocar una visión más antropológica de cómo la transformación digital y la tecnología ha modificado nuestros patrones de conducta, ha tenido un impacto social, pero al mismo tiempo ha habilitado negocios que antes no había. Por supuesto, tiene varias aristas, pero desde la perspectiva antropológica, cómo el mundo pasa por esta transformación más allá de un tema digital, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si los duermo les acelero, pero créanme que me parece importante entender algunos hitos importantes en la historia. Y cuando hablamos de transformaciones, hablamos de cosas que el mundo ha pasado y que ha cambiado este status quo, ¿no? Entonces, recordando la historia moderna principalmente, hay puntos de inflexión que cambian el comportamiento de las sociedades, que modifican los modelos económicos, que generan evolución y progreso, como lo que estamos viendo, en diferentes contextos. Y a diferencia de otros, hoy podemos hablar un cambio importante en el contexto social, político y económico. Y la transformación digital está dando pie a una nueva visión del mundo, la verdad. Entonces, para poder entender esto, hay que entender también cómo se fue evolucionando las cosas en el pasado, ¿no? Entonces, si vemos uno de los principales hitos, la revolución científica, en donde, o sea, ubíquense en el momento donde nuevas ideas y conocimientos transformaron las visiones antiguas y medievales y sentaron las bases a lo que hoy sabemos. Recordemos a Galileo cuando habló de su diálogo sobre las dos máximas del sistema del mundo, o recuerden Isaac Newton, que formuló las leyes del movimiento y de la gravitación universal o de la gravedad, y cómo esto puso al mundo a girar en otra revolución. Perdón, sé que es una
tontería lo que digo, el mundo gira a la misma revolución, pero digamos que en el sentido figurado realmente hubo un punto de inflexión muy importante en donde el mundo se empezó a ver de una manera diferente y se cuestionaron cosas que antes no se cuestionaban. Tiempo después llega la revolución industrial y cómo las tareas repetitivas se automatizaron y dio pie inclusive a nuevas disciplinas como la calidad, por ejemplo, ¿no? Antes, en los trabajos manuales, bueno, pues de alguna manera no se requería una revisión de la calidad porque se hacía en el momento en que se empieza a producir en línea, en serie, etcétera, dio pie a temas hasta nuevas disciplinas como la calidad. Pero sin duda también hizo que el mundo se revolucionara más rápido. Entonces, viene una profesionalización de la fuerza de trabajo, viene una manera distinta de abordar los problemas que ahora insertan temas como la masa crítica, como la producción en masa, etcétera, etcétera. Otro hito que me parece muy relevante es la revolución agrícola. Y hablo de la revolución agrícola moderna, ¿no? Periodo durante el cual existió un incremento muy alto de la productividad, del rendimiento y de la producción total. Y esto cambió verdaderamente al mundo en su concepción. Estos hechos provocaron un aumento de población sin precedentes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el mundo empezó a tener impactos diferentes a través de estas grandes hitos? Y hoy estamos viviendo la transformación digital y creo que también es un punto de inflexión muy importante. Entonces, a lo largo de la historia, lo que me parece importante recalcar es que hemos pasado por grandes hitos, grandes revoluciones, grandes cosas que han hecho que el mundo gire más rápido y que en todo momento hemos aprendido de ello. Y a diferencia del pasado, en donde fuimos de alguna manera espectadores, o sea, y no necesariamente espectadores, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la revolución agrícola moderna o cuando hablamos de la revolución industrial, pues lo leímos, lo estudiamos, etcétera, y fuimos de alguna manera espectadores. Pero hoy, en esta gran transformación, estamos siendo protagonistas y eso nos pone en un papel completamente diferente. La siguiente, por favor. Y, a ver, un poco lo que yo comentaba, en los 90s veíamos conciertos, íbamos a videos, íbamos a cosas en donde se prohibían inclusive los celulares y hoy se fomenta, ¿no?, el hecho de poder filmar y subirlos en plataformas, etcétera, y es una manera de hacer las cosas. Yo recuerdo, y déjenme simplemente contarles una anécdota de un concierto que fui al Auditorio Nacional, en donde había una fila enorme para que dictaran las cámaras y en aquellos momentos los poquititos teléfonos que podían grabar. Te daban tu ticket y al final, bueno, pues te lo regresaban y antes del concierto salía una pantalla enorme que decía: la reproducción total o parcial de este contenido está prohibido por las leyes de pum, 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 pum y serán castigados, etcétera, etcétera. Imagínense que esta transformación digital y esta digitalización hasta cambió las leyes y la manera de ver las cosas. Y hoy, ¿qué ocurre? Que las personas, o inclusive en los conciertos, lo que quieren es que los graben y que los suban a la red, porque es la manera en que se hacen hoy por hoy más marketing, ¿no? Entonces, hay que entender que las transformaciones modifican e influencian la vida cotidiana, ¿no? Desde la compra de víveres en los supermercados, desde un navegador de internet o desde hablar con las personas mayores por plataformas de voz y video. Y eso lo estamos viendo ahora. Miren, ahora aquí en la casa hacemos el súper por internet y cuando hay que ir físicamente es mucha frustración ir buscando en pasillos cuando puede hacer uno un search y a ver, frijoles o carne y poder hacer las compras mucho, mucho más rápido, ¿no? Luego, a ver, nosotros hablamos con mis suegros, que ya son grandes, por videoconferencia todos los domingos, y entonces ahí nos vamos viendo cómo este mundo empieza a girar de una manera diferente. Los jóvenes tomando el 100% de sus clases desde una computadora, por cierto, no es comercial, pero mis dos hijas estudian en la Ibero, y yo las veo desde temprano en Zoom. Una estudia algo que tiene que ver con teoría, etcétera, leyes, pero otra estudia finanzas, y las dos con disciplinas diferentes, totalmente concentradas y aprovechando sus clases vía internet. ¿Quién iba a imaginar cenar en un restaurante, en tu restaurante favorito, pero en tu casa? En fin,
Lo que les quiero decir que esto ha tenido un impacto grande en la vida del individuo y comenzamos a hacernos preguntas sobre cuáles van a ser los impactos sociales y cómo va a ser nuestra propia vida. Y ahí entramos a temas ya que nos competen. Oye, ¿cómo van a ser los empleos? ¿Cuáles van a ser las capacidades requeridas? ¿Cómo va a manejarse las fuerzas de trabajo en este sentido, ¿no? Pero miren, estos mismos cuestionamientos que se hizo el ser humano en los anteriores periodos de inflexión son exactamente los mismos cuestionamientos que nos estamos haciendo hoy, y esto de alguna manera nos hace pensar que el impacto de la transformación en las fuerzas de trabajo no pone en riesgo nuestra autopermanencia. Imagínense en la revolución industrial toda la gente que decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi chamba? Y así sucesivamente, y esto no ha pasado. Era un poco la reflexión que quería hacer en términos de transformación digital, porque cuando hablamos de transformación digital, nosotros pensamos en unos y ceros, pero pensemos el tema antropológico, pensemos cómo estamos hoy por hoy siendo modificados por esta transformación digital. Y el desafío ahora es cómo llevar esta transformación a las empresas para mantenerse vigentes. La siguiente, por favor. Miren, este cuadro muestra la velocidad de cambio en los mercados. En 1935, esto es increíble, en 1935, la edad promedio de las empresas del Fortune 500 era de 90 años. En el 2015 es solo de 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que hoy son líderes, antes permanecían líderes 90 años, 100 años. Hoy son 15 años. Hoy cuando ordenamos las compañías por market cap de mayor a menor, nos damos cuenta que las digitales son las que están generando la mayor economía en el mundo. De acuerdo a un estudio de Stanford, se analizaron las causas de esta situación y encontraron 3 temas que me parecen importantes. Uno, ceguera a las tecnologías disruptivas. Es decir, déjenme tratar de ligar todo esto. Es una realidad que el mundo cambió. Es una realidad que la digitalización está como uno de los puntos de inflexión del mundo. Es una realidad que las compañías ya no permanecen como antes por algunos temas que tienen que ver con esta disrupción. Y son 3 las causas evidentes. Ceguera a las tecnologías disruptivas, de las que vamos a hablar más adelante. Limitaciones y baja diversidad cultural. Fíjense lo curioso del concepto. Y un desequilibrio entre estrategia y operación. Entonces, básicamente, hoy creo que hay que estar atentos, la siguiente, por favor, a cómo el mundo empieza a cambiar, y me parece que es muy importante estar, digamos, atento, particularmente esta gráfica, a mí me gusta, que es Clayton Christensen en su dilema del innovador, en donde demostró la teoría de que las empresas que solo satisfacen las necesidades de sus clientes, lo que debería de ser correcto, antes ese era el mindset, satisfacer a tu cliente, no son conscientes de las innovaciones tecnológicas y eventualmente mueren o desaparecen. Y ejemplo, Blockbuster. Blockbuster, la verdad es que tenía uno de los principales ratings en satisfacción del cliente y se preocupó tanto por satisfacer al cliente que no vio estas señales que luego son medio difíciles de descifrar. Y el mundo está lleno de ejemplos de compañías líderes que definieron y conquistaron sus segmentos específicos de mercado, pero que en poco tiempo desaparecieron o se volvieron irrelevantes. Y ya hablaba yo de blockbusters, ¿no? ¿Y qué pasa con este dilema del innovador? Es realmente difícil identificar la verdadera disrupción del ruido. Es decir, dentro de todo este ruido, es difícil identificar aquellas compañías que están en este modo disruptivo en el modelo. Y es por eso que las compañías pueden tener 2 opciones. O preocuparse por descifrar el ruido y estar muy atento, esa es una opción, y no todo el tiempo viene de la misma manera. ¿Quién iba a pensar que la mayor competencia de Aeroméxico o de American Airlines o de las líneas aéreas fuera el Zoom? Cuando las líneas aéreas estaban buscando el ruido, es qué está pasando con mis competidores, pero nunca fuera de este. Entonces, opción 1, estar muy atento a ese ruido y tratar de descifrarlo. Yo lo veo completamente imposible de hacer. O estar preocupados por ser más ágiles y adaptarse rápidamente. Y cuando surge un nuevo modelo de negocio,
tener la responsabilidad, tener la habilidad y el músculo ágil para poder cambiar rápidamente. Y eso es lo que de alguna manera la tecnología y esta transformación digital es lo que empieza a generar. La siguiente, por favor. Miren esta lámina. Listo. Miren esta lámina. Y este es un ecosistema digital con negocios que han transformado las comunicaciones, los modelos comerciales, han causado impactos importantes en la economía, inclusive han surgido nuevas regulaciones, han definido un nuevo go-to-market, han generado categorías desde la perspectiva de marketing que antes no existían, y las plataformas digitales ya no pueden considerarse una opción. En la actualidad, las empresas están en la necesidad de renovarse, adaptarse, digitalizarse y seguir siendo competitivas. Y miren todos estos ejemplos que muchos de ellos dirán, sí, Javier, pero Uber está ahorita batallando, y Airbnb, ¿qué está pasando?, etcétera. Claro, nada más que son plataformas que generaron una nueva dinámica en los negocios. La siguiente, por favor. Y esto me lleva a una nota de Thomas Davenport que dice, la transformación, o sea, es fácil gastar dinero en tecnología, es un poco más difícil cambiar un proceso de negocio, pero es mucho más difícil lograr un cambio cultural. Y la tecnología tiene que ver con estos cambios culturales, y aquí es donde quiero introducir el concepto de estos tres ejes, que no únicamente es el tema tecnológico, sino proceso y tecnología. Pero la transformación digital y las tecnologías de información son bien importantes, pero más importantes el cómo fueron conceptualizadas, diseñadas, construidas para realmente lograr cambios de raíz y no solo automatizar funciones. Y aquí es donde a lo mejor sonará mi comentario muy tendencioso, pero para los que me conocen antes de estar en Red Hat, trabajé muchos años en la industria de las tecnologías de información y les puedo decir que cuando uno entiende el potencial del código abierto, hace y cobra mucho sentido y promueve, más allá del concepto de automatizar, el concepto de cambiar y evolucionar. Entonces, en términos de tecnología de gestión, me parece que el código abierto juega un papel fundamental. La siguiente, por favor. Pero la reflexión hasta ahora es que no solo la tecnología es suficiente. Los cambios culturales, cuando se suman a la evolución de los procesos y estos se apoyan con tecnología, es cuando se genera una transformación digital, y cuando esta tecnología es abierta, potencia aún más todo este ciclo de innovación. Entonces, hasta ahora, a ver, la tecnología es importante, pero ¿la tecnología es igual a transformación digital? No. La verdadera transformación digital ocurre cuando esa tecnología cambia procesos y cambia la cultura de operar y nos hace más ágiles, etc. Así que la transformación digital ya no puede considerarse una opción. En la actualidad las empresas están en necesidad de renovarse todos los días, de adaptarse todos los días y de estar al frente de esta digitalización si quieren ser competitivos. A ver, impulsa la cultura de la innovación, lo cual es fundamental para estar atento no a las señales, sino ser ágil. Mejora la eficiencia de los procesos en las organizaciones, y creo que eso lo hemos visto de tajo. Contribuye a fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación interna, que es fundamental en estos momentos. Y cuando hablo de trabajo colaborativo, hablo, por supuesto, de estos conceptos de poder mantener el liderazgo, pero remotamente, como muchos estamos operando al día de hoy. Por otro lado, da una capacidad de respuesta en un entorno mucho más cambiante como el de ahora, ofrece nuevas oportunidades de negocios gracias a tener datos de las plataformas, digitalización, entender mejor al consumidor, etcétera, y por supuesto mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca, o con lo que le llaman ese lealtad hacia la marca, cualquiera que ésta sea. Y prueba de ello es que hoy las compañías, si miramos, la siguiente, por favor, si miramos la inversión tecnológica que las empresas tienen, empezamos a ver cómo las empresas comienzan a reconocer que es necesario reinventarse, que es necesario revisar sus prioridades de negocio, sus prioridades de inversión,
y comienzan a evolucionar dentro de esta transformación digital de una manera diferente y tratando de cerrar los gaps. Aún no estamos donde deberíamos de estar, pero miren, hace 4 años, gran parte de la inversión en tecnología era para ¿qué? Reducir los costos. Y luego hablaban de aumentar la productividad. 2 años después, la principal inversión en tecnología era en mejorar la experiencia al cliente como una disciplina. Y la segunda, en transformación digital. Hoy, ¿cómo se están yendo las inversiones? Gran parte de la inversión en tecnología se va finalmente a lo que es transformación digital. Por supuesto, sin dejar de reconocer lo importante que es la experiencia del cliente. En tercer lugar entra la productividad. Y fíjense cómo en penúltimo lugar entra el tema de reducción de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy las compañías reconocen que el racional de meter tecnología no es para reducir costos, sino realmente para transformar estas 3 aristas que tenían que ver con tecnología, cultura y procesos. La siguiente, por favor. Si nosotros vemos el crecimiento de las empresas que venden tecnología o que usan sustancialmente la tecnología, estas crecen 3 veces más que el Producto Interno Bruto. Y esto es un tema bien importante. Si ustedes ven las compañías que son plataformas digitales o compañías que son medio compañías legadas, pero que entraron a temas de transformación digital, crecen en promedio 3 veces más que el Producto Interno Bruto. Y eso es bastante. La siguiente, por favor. Hay empresas legadas que fueron ágiles para transformarse y los resultados son impresionantes como los ven aquí. En este estudio que publica Forbes muestra las tasas de crecimiento en el precio de la acción, o sea, el precio de la acción, de que comenzaron su transformación digital hace algunos años, ahora. Entonces, como pueden ver, está, por ejemplo, un Home Depot. Oye, estas empresas no son nativas digitales, pero sí reconocieron el gap y tomaron las acciones para transformarse digitalmente en cómo atender su mercado. Y sin duda, esta tuvo una transformación bien importante en el impacto financiero. Miren, a mí verdaderamente me apasiona ver esta gráfica porque, a ver, Home Depot con crecimientos del 60%. Oye, ¿es una plataforma tecnológica? No fue una plataforma tecnológica, es una empresa legada con un modelo de negocio legado que invirtió en plataformas y que transformó su cultura. Y para mí esto es bien importante, es la clave. Nike, ustedes recordarán los anuncios de Nike. Claro, siempre ha tenido tecnología, pero tecnología en los tenis, tecnología en la ropa, en el calzado, en los materiales, etc. Pero hoy por hoy su capacidad tecnológica la está llevando en esta transformación. La siguiente, por favor. No hay una receta que funciona para todas las empresas, pero la fórmula de cultura abierta más procesos abiertos más tecnología abierta es el común denominador en las empresas nativas digitales y en las empresas legadas que se transformaron digitalmente. Y si nosotros vemos los ejemplos de la lámina anterior, ninguna es la excepción. ¿Por qué? Porque la innovación es la clave del éxito. La agilidad está muy sustentada en la innovación y para mí esa es una de las palabras fundamentales. Y en esta innovación surge un concepto que tiene que ver con el pensamiento exponencial. Y el pensamiento exponencial, nosotros hemos sido educados, y con todo respeto a la Ibero y a todas las instituciones educativas del mundo, pero nosotros hemos sido educados para pensar linealmente, no para pensar exponencialmente. Y una de las cosas que esta transformación digital y que esta cultura abierta está trayendo es justamente el pensamiento exponencial. Pensamiento exponencial que en ocasiones es difícil de conceptualizar y hasta cierto punto con absoluta incredulidad
ya me hice bolas en el término, pero que de alguna manera invita a la reflexión. La siguiente, por favor. Miren, déjenme tratar de ejemplificar el pensamiento lineal versus el pensamiento exponencial con 3 simples pasos. La siguiente, por favor, el siguiente clic. Si nosotros tomáramos una hoja carta normal, una hoja carta de impresora, estoy quitando una en mi impresora, y tomamos esta hoja carta que tiene 0.2 milímetros, ¿no? Hay de distintas calidades y espesores, pero las comunes y corrientes tiene 0.2 milímetros. Si nosotros tomáramos esta carta, la siguiente, por favor, el siguiente clic, y la dobláramos por la mitad una vez, y luego esa mitad la dobláramos por la mitad otra vez, como lo estoy haciendo aquí en la cámara o se ve en el dibujo, y así lo hiciéramos 50 veces, yo quisiera escuchar de ustedes como qué tanta distancia sería, de qué tamaño sería. ¿Quién me dice? Y así, a ver, no hace falta sacar calculadoras y todo, sino así en órdenes de magnitud. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De 1 centímetro? 1 centímetro, perfecto, 1 centímetro. ¿Quién más? 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Quién más? 1,5 centímetros. 1.5 centímetros, es decir... No se puede doblar 50 veces. ¿Perdón? No se puede doblar 50 veces. Imagínate que se pudiera doblar 50 veces. Tienes razón. Más o menos de qué tamaño. 1 centímetro, 2 centímetros, 1.5 centímetros. ¿De qué tamaño sería? ¿Quién más? ¿no? 100 por 0.2. Estamos Okay. hablando de 200 milímetros. O sea, 2 metros. 2 metros. No, 200 milímetros ¿Quién más me dice? son 20 centímetros. 5 milímetros. Bueno, miren, este es un buen ejemplo del pensamiento lineal. La siguiente, por favor. Claro, esto no es aritmético, no es por 2 por 2, o sea, es... Es la distancia de la Tierra al Sol. Yo sé que el 99.9% de ustedes está incrédulo en este momento y les pido que me den un voto de confianza y en la noche hacen 0.2 al 50 y luego comparan la distancia de la Tierra al Sol. Y si nosotros lográramos doblar esta hoja 50 veces, sería la distancia de la Tierra al Sol. En mi cabeza no cabe cómo si le sigo dando vueltecitas voy a llegar a eso. Y claro, alguien dijo, es que no la puedo doblar 50 veces, por supuesto. Pero si pudiésemos, estamos hablando de esta distancia. ¿Por qué quise poner esto? Porque realmente cuando hablamos de disrupción, cuando hablamos de transformación digital, necesitamos hablar de pensamiento exponencial. Cuando hablamos de disrupción digital, no podemos hablar de unos y ceros, no podemos hablar de tecnología que cambia las cosas. Tenemos que hablar de un conjunto de cosas que hace que hace que el comportamiento del ser humano sea modificado y evolucionado como lo hicieron a lo largo de la historia y como lo está haciendo la transformación digital. Perdón que sea tan repetitivo, pero mis suegros están cerca de los 90 años. No lo hago con mis padres porque ambos murieron, pero con mis suegros. Y hablamos los domingos desde una computadora. Bueno, ellos no lo hacen desde una computadora, desde una tableta, pero nos están viendo. En su DNA ya se transformaron y saben que pueden ver a la gente en tiempo real. Aquí en la casa hacemos el súper desde un navegador de internet. Ya ir al súper nos resulta molesto. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la transformación digital y lo exponencial. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de tecnologías exponenciales, y yo no sé si ustedes lo habían percibido de esta manera, aunque seguramente sí. Si nosotros vemos el teléfono celular, en realidad el teléfono celular hoy reemplazó al reloj, reemplazó a la cámara, reemplazó a la consola de juegos, reemplazó a los fax, reemplazó a la televisión, reemplazó, ¿a qué más quieren que les diga? Véanlo fríamente. Para los que tienen chavos como yo, que tengo 2 hijas de los 21 o 23 años, ellas no usan reloj y te preguntan, ¿por qué te pones algo en la muñeca si lo tienes en el celular?
ni siquiera le ven sentido por el lado de lujo y el reloj bueno. Ya en su DNA no están los relojes. Entonces, una tecnología incubada con un pensamiento exponencial, el smartphone. Y véanlo fríamente. Hoy reemplazó las consolas de juego, reemplazó la televisión, reemplazó los faxes, reemplazaron las cámaras, reemplazaron los videos, reemplazaron los temas de medición. Hoy con este reloj yo me mido mi pulso, mi oxigenación, etcétera, etcétera. Ya no necesito un oxímetro ahora que está de moda por el COVID. Este reloj que traigo da oxigenación todo el tiempo, me da el ritmo cardíaco, etcétera. Ahora estaba leyendo sobre una tabletita que pones 2 dedos de un lado y 2 dedos del otro y a tu celular le manda un electrocardiograma de no sé cuántas cosas. Entonces, aquí es donde viene este concepto de tecnología exponencial bajo un pensamiento exponencial. Miren, 50 millones de usuarios en solo 3 años. Instagram, 50 millones de usuarios en solo 1 año. Eso es un poco el concepto de estas tecnologías. Ustedes pregúntenle a alguien, bueno, lo que pasa es que tenemos gente del sector telecomunicaciones y conocen perfectamente bien la línea exponencial de los smartphones, pero difícil era el saber que, a ver, mi agenda ahora la traigo en el teléfono, pero también la cámara, pero también etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y todo esto nos lleva a la pregunta de ¿qué sigue? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? ¿Cuáles son los nuevos servicios? ¿Y cuáles son los nuevos canales? ¿Cuáles son aquellas empresas que aún no conocemos? Déjenme darles un dato en el tema educativo. Y por favor, la gente del Ibero me puede corregir porque no sé si es el 70 o el 80, pero déjenme irme por el número bajo. El 70% de los alumnos de primaria van a estudiar una carrera que hoy no existe. No sé qué van a estudiar, pero 7 de cada 10 van a estudiar una carrera que hoy no existe. Entonces, este es un poco el concepto del pensamiento lineal versus pensamiento exponencial y vemos esta evolución de cómo se fue dando y cómo fue subiendo esto a temas exponenciales. La siguiente, por favor. Quiero ponerles un video y espero que se alcance a escuchar y a ver muy bien. Pero déjenme platicar rápidamente de qué se trata este video. Gerd Leonhardt es un futurista europeo que nace en Bonn, Alemania. Estudia teología en la Universidad de Bonn, nada que ver con la tecnología, nada que ver con la transformación digital, etcétera, sino estudia teología. Y después de un tiempo medio que se harta, se aburre, se viene a América, estudia en Berkeley, estudia músico, se convirtió en músico profesional, imagínense, compositor y arreglista después de haber sido teólogo, y lanza, sin saber de tecnología, lanza el primer servicio de streaming de música, antes por supuesto de iTunes y todo esto, lo lanza él. Entrepreneur que lanza este negocio por internet relacionado con la música, y entonces se le despierta esta vocación hacia la tecnología y empieza a hablar y a mezclar temas antropológicos, teológicos, tecnología, ser humano, futuro, etcétera, y hace un video que me parece extremadamente representativo para esto que estamos hablando. Si pudiéramos poner el video, por favor. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact.
Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Perfecto. Espero que les haya parecido interesante. A mí me mueve las fibras porque creo que es una manera de hacer esta conjunción entre la tecnología, el uso de la tecnología y los conceptos que vimos. Para terminar, me gustaría hablar de 3 temitas rápidamente y por qué hago hincapié en los 3 componentes fundamentales para llevar a cabo la transformación digital, que es organización, procesos, tecnología y el ambiente de cultura. Miren, esto está sucediendo en varias empresas y Red Hat no es la excepción. Somos una organización con un modelo cultural que se llama abierto y realmente vivimos esta cultura abierta. Me hacían una pregunta: oye, Javier, ¿qué nos dices de este modelo? Y en una entrevista que me hacían, háblame más de la cultura de puertas abiertas de Red Hat. Le digo, no, nosotros no tenemos una cultura de puertas abiertas, tenemos una cultura de no puertas. Entonces, ese es un poco el paradigma en donde lo que es importante es, cuando hablas de una compañía de no puertas o de puertas abiertas, se habla de una compañía en donde existe la colaboración apoyado por tecnología que modifica procesos. Y la colaboración necesariamente genera mejores ideas, sin importar de dónde provienen, de dónde vienen, etc. Y el objetivo del liderazgo de la compañía es construir y mantener un ambiente súper colaborativo, pero al mismo tiempo cuestionador. Y esto no importa si son personas
jefes, subordinados, etcétera, sino realmente hacer que la organización piense y se mueva de manera diferente. Yo los invito más adelante y déjenme ver si puedo mandarles el libro de Jim Whitehurst que habla de Open Organization, que la verdad es que creo que es un buen libro para hablar de esto. La siguiente, solo para terminar, me parece que el open source es más que un código, es cultura. Y por este modelo de Red Hat es que proviene todo este concepto del código abierto. Las comunidades de código abierto son los que generan las innovaciones y esta innovación tiene consultores, empresas, gente chica, gente grande, gente de un país, del otro, etcétera. Entonces, en esa diversidad es donde se generan estos círculos virtuosos. La siguiente, por favor. Y yo hago esta reflexión como dos empresas, BBVA y Rabobank, en donde dice, algún día fueron organizaciones legadas y hoy son un modelo de transformación digital. Pero si se dan cuenta, no cambiaron sus objetivos de negocio, sino que del que ya tenían se volvieron ágiles, aprovecharon las oportunidades, dieron respuesta a las nuevas demandas de nosotros, los clientes, y generaron una cultura y un nuevo modelo de negocio. El chairman de BBVA, Francisco González, comentó en una de sus ponencias que BBVA será una compañía de software en el futuro. O sea, imagínense nada más la revolución esta de cambiar modelos de negocio, etc. Y la otra es, cuando le preguntaron cuál era la sucursal más concurrida, hablaba, pues es el metro entre las 7 y las 8 o el tren entre las 7 y las 8, y entonces mi tecnología tiene que ir orientada a manejar esos volúmenes sobre algo en particular. La siguiente, por favor. De alguna manera todas las empresas se están convirtiendo en empresas de software y ya no es posible, en verdad, competir solo con activos físicos. Los activos físicos pierden valor rápidamente. Los activos digitales se valoran mucho más rápido y en mayor proporción. Como pues lo han demostrado Netflix y Uber y Airbnb y los bancos digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Según investigación de Google, las empresas que adoptan temas de transformación como DevOps, microservicios, etcétera, están superando a los competidores hasta 46 veces más, hasta con implementaciones 46 veces más rápidas, con mayor calidad, mayor control, etcétera, etcétera. Menores fallas. Entonces, hoy por hoy no cabe duda que hay un mundo allá afuera que es diferente y este mundo diferente, mucho originado por la pandemia, está trayendo otras nuevas formas de pensar que hay que considerar. La siguiente, y ya para terminar. La pandemia, y yo sé que está muy choteado todo esto, y discúlpenme si es chotear más, pero genuinamente lo creo. La pandemia por COVID-19 es el nuevo hito en la historia. Así como veíamos, claro, junto con la transformación, pero a ver, nuestro país está pasando por momentos complicados, ¿no? De acuerdo al INEGI, y durante, si mal no recuerdo, el segundo trimestre de este año, oficialmente, la economía registró una caída del 18.7%. Esa es la caída más aguda en un periodo en la historia, o al menos en los últimos 100 años. Entonces, hoy pensar en cosas diferentes es importante. Miren, no quiero ser pesimista, pero la firma Moody's hablaba de cómo los países van a recuperar el Producto Interno Bruto a 2019, es decir, cuánto tiempo les va a llevar para llegar al 2019. Nosotros estamos hablando de 5 años. Así que hoy por hoy creo que todos nosotros tenemos, al no ser espectadores, sino protagonistas, tenemos una responsabilidad moral para con nuestras empresas, para con el país y para con nosotros mismos, de poder generar estas ideas alrededor de la disrupción digital, de las tecnologías emergentes, del pensamiento exponencial, etcétera, etcétera, para construir un mejor México. Y es por eso que junto con la Universidad Iberoamericana se nos ocurrió hacer esta sesión de hacer este programa de 7 sesiones, etcétera, en donde vamos a estar hablando
de cosas que seguramente no es que vayan a aprender de todo, muchos seguramente ya se lo saben o sabían, pero al menos nos invita a esta reflexión para pensar diferente. Quiero darles las gracias por estos minutos, o más bien dicho, por varios minutos, ya no sé si me extendí mucho, y reiterarles que estamos comprometidos con ustedes, comprometidos con el país, pero principalmente con la transformación digital, si podemos hacerla juntos. Pues muchísimas gracias a todos.